¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Nuevo comienzo de Trabajo Argentino aquí en Metro. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nos vamos a reunir una vez más para hablar de los trabajadores y las trabajadoras en la República Argentina. Y hoy un tema que una vez más nos involucra a todos. La semana pasada hablamos de tarifas, hoy nos vamos a meter con la inflación. Ustedes saben, ayer se realizó una masiva movilización contra el aumento de las tarifas, temas que decíamos, tocamos la semana pasada. La inflación del primer trimestre midió más del 2%, acumula en el año casi el 7%. Esto, por supuesto, proyectado, de eso vamos a estar hablando en este programa, supera el 20% y choca con la meta del 15% que plantea el Gobierno Nacional y así puso en el presupuesto, además de nuestro país. El Banco Central dijo que en el mismo periodo hubo una inflación mayorista del 12% y todavía esto no llegó al consumidor. También vamos a explicar qué significa la inflación mayorista y cómo nos puede impactar a todos y a todas. Estamos con Víctor Carricante, secretario general del Sindicato de Farmacia, y con Mariano de Miguel, economista. Gracias a los dos por haber venido y vamos a conversar sobre este tema. Te pregunto, para empezar, Mariano, ¿por qué aumenta tanto la inflación? ¿Cuáles son los componentes que están haciendo que la aceleración no frene? La verdad que la inflación en la era de Macri, por decirlo de alguna manera, tuvo que ver mucho con la devaluación en su momento, a finales del 2015, cuando asumió y liberó todos los controles cambiarios, la quita de retenciones y, yo diría, un rol protagónico de las tarifas, justamente, ¿no? Después desaceleró fuerte, quedando en niveles igual muy altos, porque justamente esas tres palancas dejaron de cebar la inflación y en esta aceleración última, fíjate que desde fin del año pasado hubo un salto cambiario grande de vuelta, una devaluación importante, y las tarifas que siguen aumentando, y eso obviamente termina explicando que la inflación se acelere. A nosotros incluso en el Instituto Estadístico de los Trabajadores, que medimos en concreto la inflación de los hogares asalariados registrados. Sí, que no lo dije, Mariano, que dirigís. No, pero eso al margen de eso, vos decías del casi 7, que es exactamente el dato que informó el INDEC, a nosotros nos da un poquitito más todavía, 7,1, pero la tendencia es idéntica, ¿no? Es decir, a este ritmo, el 15% que hay que aclarar que la meta para este año, hasta diciembre del año pasado del gobierno era 10. En diciembre la cambia por 15, claro. Y hoy ya nadie la ve en 15, lo más probable es que esté arriba del 20, más cercana al 22. Víctor, vos representás a los trabajadores de farmacia, pero ¿cómo en general están viendo para los trabajadores? Digo, ¿cómo ves el impacto de la inflación en los asalariados en la Argentina? Bueno, como primer punto, la inflación siempre perjudica a los sectores más humildes y a los trabajadores, porque pulveriza toda escala salarial que uno pueda llegar a acordar. Claro. Es imposible prever, pero a su vez uno acuerda una escala y luego empiezan a aumentar los productos, y como yo siempre digo, cuando un trabajador va a comprar alimentos, por ejemplo, el aumento es unilateral, entra y le aumentaron los precios, no tiene manera de discutir o de pactar cuánto va a aumentar ese producto, y lo tiene que consumir, porque aparte de los trabajadores, en lo que más gastan su salario es en los servicios públicos, el transporte y en los alimentos. Y eso es unilateral, no tienen manera de esquivarlo. Más que absorber ese impacto. No les queda otra. Incluso, Mariano, la otra vez que nos encontramos a conversar, hablaba sobre las diferentes maneras en las cuales la inflación impacta en los trabajadores dependiendo del salario que tengan. ¿Esto se sigue manteniendo? Se sigue manteniendo, y lo mismo ocurre con el total de la población, ¿no? En nuestro caso es interesante porque de todo nuestro universo de hogares asalariados, si miramos al 10% que menos ingresos tiene o menos gana, la inflación que acumuló desde que Macri asumió llega casi al 110%, y el 10% que tiene mayores ingresos dentro de los asalariados fue también una inflación acumulada muy alta, pero del orden del 84%. Es decir, la diferencia tan grande, lo que muestra por otra parte es que esta inflación no solo es alta, sino que más afecta a los hogares que tienen menos ingresos. ¿Por qué? Porque justo gastan en las cosas que están aumentando, que son pocas, tarifas, por ejemplo, los servicios públicos, ¿no? Decíamos la semana pasada que aumentaron más del 1000%. En el caso de la electricidad se multiplicó por más de 11 veces, en el caso del gas por 4 y pico, y los precios promedio de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se multiplicaron por 2 y pico. Entonces, hubo un salto tarifario muy por encima de la inflación, y esa, como te decía antes, es una de las palancas
de la inflación que está teniendo la Argentina, ¿no? Claro. Víctor, y esta semana hubo un intento en el Congreso de frenar de alguna manera el aumento tarifario. ¿Cómo lo estuviste viendo, lo que pasó en el Congreso, que finalmente no se logró esta sesión especial? Bueno, la verdad que da mucha tristeza porque me hubiese gustado que nuestros representantes debatieran este tema y bueno, no se pudo hacer porque se boicoteó el quórum, ¿no? Así que como ciudadano, ¿no? Ya ni como representante de los trabajadores, sino como ciudadano, digo, bueno, el Congreso, que es donde están los representantes del pueblo que deberían discutir esto, no se pudo llevar a cabo algo tan doloroso para todos los hogares argentinos en este momento. ¿Cómo lo ves vos, Mariano, esto? También, digo, evidentemente son cuestiones que sería para mí muy deseable que se discutan, sobre todo porque en el caso de las tarifas y de los servicios públicos afecta más a los de menores ingresos, decíamos, pero no solo a ellos. Claro. Incluso los sectores de ingresos medios también se ven muy afectados por esta situación. Y evidentemente para este año se espera, con todo esto, que el poder adquisitivo del salario, que es quizás el ingreso más representativo de la población, vuelva a caer como ocurrió en el 2016, quizás un poco menos de lo que cayó en el 2016, pero evidentemente que vuelva a estar en el promedio en un terreno negativo. Después hay gremios que tienen posibilidades de negociar mejor y entonces le ganan a la inflación. Y algunos tienen paritarias 0%. Y algunos tienen paritarias en esas condiciones, por eso en el promedio es probable que caiga. Y yo siempre señalo que el poder adquisitivo caiga es malo, ¿por qué? No solo por el efecto en la familia, en el hogar, en la vida de esas personas y de esos hogares, sino porque el salario junto al empleo son las dos palancas centrales del consumo, que a su vez es el gasto principal de la demanda del mercado interno. Entonces, que se estanque el salario te muestra que el consumo este año es probable que no reaccione y por ende la actividad económica, el movimiento de todos los días, el PBI, como decimos técnicamente los economistas, el Producto Bruto Interno, este año no más allá de 2,5%, que para que entienda fácil el televidente, por debajo de 3% que crezca la Argentina es malo porque necesitamos crecer por encima del 3%. Entre otras cuestiones, para darle trabajo a los chicos y las chicas que se incorporan al mercado de trabajo. Para poder incorporar esos puestos de trabajo. Te quiero hacer una pregunta técnica, pero antes, Víctor, te consulto sobre esto que armaron ustedes en ADEF y es un grupo de trabajo, un equipo de trabajo para las cuestiones económicas que Mariano también integra. ¿Por qué lo hicieron así y con qué objetivo? El primer objetivo es no perder poder adquisitivo, es decir, que cuando nos sentamos a discutir paritarias tenemos un equipo económico que nos asesora en forma permanente. Bueno, Mariano integra este equipo, de tal manera que nosotros discutimos las paritarias siempre con una proyección para ganarle a la inflación 2, 3 puntos, etcétera. Porque si no le ganamos a la inflación, no habría movilidad social ascendente desde el punto de vista económico de los trabajadores. Pero déjame ampliar algo más. Dale, claro. Porque estamos hablando de los trabajadores que tienen gremios, que pueden ir a discutir paritarias y que pueden ajustar en base a los índices inflacionarios. Pero debemos recordar la inmensa mayoría de habitantes de nuestro país que por estar en la economía informal, por trabajar con changas o lo que sea, no tienen un gremio que los pueda representar y que pueda acompañar en las paritarias los índices inflacionarios que se van dando todos los meses, ¿no? Bien cierto eso, Víctor. La informalidad en este momento, ¿en cuánto está, Mariano, en la Argentina? Y exactamente el dato no lo tengo, pero debe estar en un núcleo duro del orden del 30% seguro y un poco más. Ahí hay estimaciones diversas. Pero yo iría un poquito más lejos. Si vos tomás la población económicamente activa, que es la que está en condiciones y busca activamente trabajo, esté ocupado o no, cerca del 40% de eso, estamos hablando de algo así, de la población económicamente activa, un poco más de 20 millones, 21 millones de personas, el 40% está en condiciones precarias y de informalidad. Claro, es cierto. Es un porcentaje muy, muy alto, ¿no? Muy alto, verdaderamente. Lo que decía que conversáramos antes es cómo ven el rumbo, digamos, de esta meta inflación del 15%, lo que ocurre en definitiva con las cifras que se conocen, lo que ya ha proyectado el INDEC, y cómo te parece que el gobierno va a, probablemente no alcanzar la meta, pero bueno, reducir, que es su intento, o por lo menos eso es lo que dice, el aumento de la inflación. Ahí pronosticar es difícil, ¿por qué? Porque uno podría decir, el Banco Central acaba de anunciar que si la inflación sigue estando muy alta, lo que va a hacer es subir las tasas de interés. ¿Y por qué? Al subir las tasas de interés espera que la inflación baje, cosa que es probable que ocurra, porque generalmente cuando el Banco Central sube las tasas de interés, por ejemplo, que paga por una letra el Banco Central,
y al mismo tiempo como tiene dólares y ahora están los dólares de la cosecha, el tipo de cambio puede ser que se mantenga estable. Todo eso ayuda a que los precios se desaceleren y puede ser que de acá a mitad de año efectivamente haya una desaceleración de la inflación, ¿no? De los ritmos acelerados y altos que tenemos ahora. Pero ¿por qué es difícil pronosticar? Porque esto es lo que anuncia el Banco Central, pero esto pensaba también el año pasado, y a pesar de pensar eso, de jefatura de gabinete le dijeron no suba la tasa, bajala. Entonces, cuando yo pronostico inflación, por ejemplo, lo charlamos con Víctor, lo hago sobre ciertos supuestos, qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con los salarios, qué va a pasar con las tarifas, y vos ahí me decís, en función de lo que anuncia el gobierno, ¿quién? Porque si habla Sturzenegger me dice una cosa, si habla Peña me dice otra. Sí. De hecho, se dejó ver, salió a la luz de alguna manera, se dejó entrever en realidad una pequeña interna, ¿no? Esta semana. Una pequeña interna, yo por eso le digo medio en broma, si vos me pusieras un revólver en la cabeza y me dijeras, Mariano, decime un número, dale. Lo veo más cerca de 22 o de 21. Ahora, esto, por ejemplo, te digo, si mañana me levanto y el tipo de cambio está en 30, bueno, ese pronóstico ya no vale, hay que hacer otro y la inflación va a estar más alta. Y eso yo no lo puedo saber porque depende de qué haga el Banco Central, de qué permitan que haga. Bien, bueno, les propongo que compartamos, hablando de declaraciones del Gobierno Nacional, algunas de las de esta semana, por ejemplo, la de Marcos Peña, jefe de gabinete, que dijo, a partir de los indicadores de mayo va a haber una merma muy significativa en la inflación. Y también dijo que este año va a ser menor a la del año anterior. ¿Qué te parece, Víctor, esta afirmación? Bueno, hasta lo que estamos viendo, qué sé yo, los índices que dieron en el mes de marzo me indica que se está acelerando la inflación. O sea, eso es lo que vemos en el día a día. Esta es la percepción que yo puedo expresar como ciudadano, como representante de los trabajadores, como un trabajador. Claro. Bueno, ya haciendo un análisis netamente técnico, bueno, lo dejo a Mariano, ¿no? Sí, un poco lo decías, ¿no? Que proyectan algo bastante por encima de... No, y le recordaría con todo el respeto que a mí me merece, por supuesto, el jefe de gabinete, que me parece que es fácil pararse en el punto más alto que lleva la inflación y decir va a empezar a desacelerar. Lo que hay que recordarle en todo caso es que para el 2016 habían dicho 25, fue más de 40. Claro. Para el 2017 tenían un esquema del orden del 12 al 17 o 19%, terminó siendo 26, 27% de la inflación. Para este año era 10, después lo corrieron al 15, ahora todo el mundo lo ve en 22. Entonces me parece que es medio facilista cuando decir ya llegamos al punto más alto quizás de estos primeros 6 meses, ahora va a bajar. En todo caso, ¿por qué no lo dijeron hace 3, 4 meses que iba a subir, como finalmente ocurrió, ¿no? Y bueno, evidentemente no ese es el camino que se elige de declaraciones por lo menos. Otra de las declaraciones de esta semana es José Luis Espert, economista también, que dijo, la inflación es la misma que en los últimos 11 años, pero la de ahora es más sana. Y dice que la salvedad importante que hay es con un dólar libre y un ajuste de tarifas. ¿Es más sana o no es más sana la inflación desde tu punto de vista? Primero diría que no es cierto lo que dice Espert, porque evidentemente cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández, independientemente del color político, la inflación en términos interanuales estaba en algo así como 22, 23%, y tuvo un pico de 38 con la devaluación del 2014, de enero del 2014, que todos recordarán, pero en general el registro nunca llegó a más de 40 como llegó en el 2016. En el 2016, que fue altísimo. Después si es sana o no, yo supongo que Espert dirá que es sana porque acá se están readecuando tarifas, ellos interpretan dólar que... libre y reajuste de tarifas. Dólar libre y reajuste de tarifas, que entonces ellos entendían que antes estaban contenidos. Desde mi punto de vista, como no creo que haya un tipo de cambio de equilibrio, sino que eso lo administra el Banco Central en función de las reservas que tiene, del contexto internacional y local, no pienso que había una inflación contenida antes. En tarifas es una discusión más interesante porque efectivamente fue una política explícita del kirchnerismo de congelar tarifas, con lo cual se abre una puerta a discutir si tenían que quedarse en ese nivel o readecuarse. Yo lo que digo es, la inflación no es sana o no es sana, lo que hay que ver es cómo hacemos para que si hay inflación no le afecte tanto, como decía Víctor, a los que tienen ingresos más fijos. Y hay una forma, porque desde el 2005 al 2013 hubo mucha inflación, pero los salarios le ganaron a la inflación. Sí, sí. Fue así para ustedes. El gran problema hoy es que hay inflación más alta todavía que ganan entonces y los salarios no le ganan a la inflación. Sí le ganaron el año pasado un poquito, pero 2016 y este año van a caer. Ese es el contexto, ¿no? Sí, igualmente yo voy a expresar como trabajador, ¿no? Cuando siempre para nosotros es dañina la inflación, porque cuando va a consumir alimentos y entra a un supermercado o a un negocio a comprar y aumentaron los productos, lo perjudica el trabajador, le empieza a pulverizar su salario. Y como dice Mariano, es verdad, durante los 12 años nosotros siempre fuimos ganando a la inflación.
y ahora no. No es lo que está pasando. No, o sea, por lo menos para el grueso de los trabajadores. No para el grueso de los trabajadores. Les propongo una frase más de esta semana, en este caso Francisco Paco Oliveira, que es referente cura de Opción por los Pobres. Con todo lo que suben los precios, ¿cómo puede ser que hoy las personas que viven con la AUH hayan salido de la pobreza? Todo lo contrario, están yendo rápidamente hacia la indigencia. Allí el padre está haciendo referencia a los últimos datos que hubo de pobreza que dio el INDEC, ¿no? Que había dicho que disminuyeron. Sí, y además que llamaron mucho la atención porque disminuyó mucho, más de 5 puntos la pobreza. Ahí yo creo que el gobierno omitió varias cosas desde que asumió, porque el gobierno cuando asume para calcular la pobreza hace una canasta más exigente, ¿no? La pobreza es una medida científica y en parte política arbitraria, porque para no ser pobre un hogar tiene que tener un ingreso que le permita comprar los bienes y servicios de una canasta que hay que definir que entra ahí. Hay alimentos, bebidas, pero también hay otros bienes y otros servicios. Cuando asume Macri, esa canasta la hace más exigente que la que tomaba el INDEC anterior, pero no lo dijo, no lo explicitó. Y ya al hacer más exigente la canasta, metió 3-4 puntos de pobres que antes no lo eran con la canasta anterior. Después recalculó eso, tampoco se informó, a mi humilde entender, muy bien, y en el 2016 subió la pobreza y desde ahí bajó mucho en 2017, más de 5 puntos, es raro. Ahí los especialistas que yo he consultado ven varios elementos. Por ejemplo, cuando se mide la pobreza se hace una encuesta permanente de hogares. Entonces se encuesta al hogar, se ve los ingresos que tienen y se determina si es pobre o no. Y los hogares que se van encuestando van cambiando, Agustina. A veces hay hogares que salen de las encuestas y entran otros. Y raro pasó que los que entraron a ser encuestados tenían niveles de pobreza significativamente menores que los otros. Por eso ayudó también a bajarla. Entonces, es probable que haya bajado a mí más de 5 puntos. No digo que se esté midiendo mal para nada, pero yo, sin ser especialista en pobreza, me hace ruido y por eso creo que habría que consultar a algún especialista en la materia, pero las notas que he leído tampoco se ponen muy de acuerdo. Con ese dato. Víctor decía algo interesante, Mariano, para conversar, casi como una afirmación, y es: la inflación es siempre mala para los trabajadores. ¿Es así? En el momento que está ocurriendo, sin duda, porque además muchas veces los trabajadores negocian en función de lo que pasó y con un pronóstico siempre impreciso de lo que va a venir. En ese sentido es como que le corre de atrás. Yo lo que decía antes es, en los casos que logran después negociar salarios compensando la inflación y ganándole, es como dicen, la inflación es mala, pero yo me pude defender. Entonces, de movida es mala. Si el movimiento obrero se logra defender, de alguna manera no termina siendo perjudicial, pero es mala en términos de que obviamente para los que tenemos ingresos fijos, de movida te erosiona el poder adquisitivo. Después dependerá de tu resistencia que corrijas esa situación o no. Claro, lo que pregunto es si para los economistas, si no es un instrumento de la economía, digamos, la posibilidad de jugar con la inflación, tal vez no descontrolada, no del 20%, tal vez estamos hablando del 40%, por supuesto que no, estamos hablando de cifras muy elevadas, pero me pregunto si no es un elemento con el que se puede ir y venir y jugarlo de alguna manera en un plan económico. Sí, la pregunta es interesantísima para el economista, porque fíjate que ha habido periodos de cero inflación o deflación, donde a la sociedad y a los trabajadores fue muy mal, la década de los 90, y ha habido momentos con tasas de inflación más altas y que le fue mejor. Lo que ocurrió es este dato que me parece que estamos mencionando y que Víctor señala, que es en los post-2000, que hubo bastante inflación, sobre todo desde el 2005, se dio, eso es malo, pero se dio un contexto de negociación y de paritarias que se restableció con Néstor Kirchner, que permitió a los trabajadores defenderse de esa inflación. Claro. En los 90 vos no tenías inflación, tenías deflación, pero no tenías empleo, los salarios te caían igual. Entonces es muy cierto eso. No toda etapa de inflación es peor que una etapa de ausencia de inflación para la sociedad y para los trabajadores. ¿Cómo lo ves, Víctor, esto que dice Mariano? Sí, totalmente de acuerdo. Es más, nosotros durante los 90 tuvimos congelados los salarios durante 12 años. Tuvimos 12 años congelados. Recién pudimos discutir paritarias. A partir del 2003 empezaron a incrementarse nuestros salarios y en el 2005 recién tuvimos una paritaria tal cual es. Claro, de hecho lo recuerdo, seguramente, bueno, lo recuerdan ustedes también, ¿no? Que durante los 90 era una palabra que no se usaba más, paritarias. Habíamos dejado prácticamente de informar con esa palabra. De hecho fue uno de los puntos que a veces no se recuerda de Cavallo. Cavallo, yo pienso totalmente contrario a él, pero él fue muy preciso en lo que hizo, porque él puso la convertibilidad del 1 a 1, pero abrió la economía en un escenario internacional de precios muy bajos, prohibió las paritarias y prohibió la indexación de los contratos. A tal punto que, como vos decís, parecía ya una institución olvidada, una palabra de la que no y que recuperó la Argentina, ¿no? Y no la región. Por eso la Argentina en eso es un caso, yo diría, medio una anomalía en el mundo neoliberal actual, ¿no? Claro, y siguiendo lo que expresaba el padre en cuanto a la pobreza, yo quiero aclarar que el final de ese modelo
digamos, ¿no? Terminó con índices de pobreza altísimos. Claro. Y ya entrando en el modelo, este modelo se puede discutir un punto para arriba, un punto para abajo en cuanto a los niveles de pobreza, pero la verdad que este modelo a la escala planetaria ha fracasado en darle respuestas al hombre, y todos los días, ya no solo en Argentina, sino en el planeta Tierra, son millones y millones de seres humanos que pasan a engrosar la fila de los descartados, como dice el Papa Francisco. Esto también hay que decirlo, que este es un modelo a escala mundial que ha fracasado. Cuando te referís a este modelo, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando del neoliberalismo. Del neoliberalismo. El neoliberalismo, que es lo que está llevando adelante, con matices, este gobierno, es un modelo que ha fracasado, que no le da respuestas al hombre. Hace poco estuve en el Vaticano porque fui en representación de la Corriente Federal de Trabajadores. Había unos 400 representantes sindicales de todos los continentes, y cuando empezaban a expresar cada uno de los representantes de los trabajadores, la problemática es exactamente la misma que están sufriendo hoy los trabajadores en la República Argentina. Interesante ese dato, Sí. ¿no? De primera mano, claro, escuchar que en cualquier lugar del porque mundo. uno cree que es un problema argentino, no. Claro. Este es un problema de modelo a escala planetaria. Bueno, les propongo que charlemos un poquito de paritarias, instalamos el tema, así que hablemos de lo que vino pasando en las últimas semanas con los datos que se conocen, con aquellas paritarias que fueron más conflictivas, como por ejemplo la de docentes, todavía no está resuelta, hubo un paro bancario de 48 horas, tampoco está resuelta allí la paritaria de esos trabajadores, los trabajadores del subte, que también están en conflicto. Esta semana hubo un informe de economía política para la Argentina que revela una pérdida del poder adquisitivo desde el año 2016 de, por ejemplo, para los docentes un 8,2%, para los trabajadores del transporte un 8,5% de pérdida de los salarios en su poder adquisitivo, de los comercios casi el 5%, los estatales más del 7% y los petroleros el 8%. ¿Qué pasó con los empleados de farmacia? Víctor, ¿cómo está el poder adquisitivo de ustedes? No, nosotros en la discusión estamos acompañando a la inflación y ganándole a la inflación. Este es nuestro objetivo. Si no nos reconocen este incremento, obviamente entraremos en estado de conflicto. Nosotros no vamos a firmar ningún acuerdo que haga que nuestros representados pierdan poder adquisitivo. ¿De dónde sacamos los datos en cuanto a la inflación específicamente del trabajador de farmacia? Bueno, tenemos, como dije antes, un equipo económico que nos está asesorando, del cual Mariano es parte, y bueno, esa es la manera que nosotros hemos encontrado de discutir. Claro. ¿Qué pasa en una economía cuando el poder adquisitivo de los trabajadores tiene un impacto como el que estamos revelando, como el que se conoció esta semana? ¿Qué consecuencias? Bueno, las consecuencias son malas, por supuesto, pero digamos, ¿cómo se trabaja con esas consecuencias? Un punto interesante de la pregunta, incluso la declaración de Spert, ¿por qué a esos economistas no les preocupa tanto que de repente el poder adquisitivo del salario caiga? Porque uno le dice, mirá que si cae el poder adquisitivo del salario y el empleo no compensa, cae el consumo, y el consumo es un componente de la demanda importante. Ellos piensan que si cae el consumo no hay drama porque se reemplaza con más inversión. Yo pienso que están equivocados porque el que va a invertir, evidentemente tiene incentivos a invertir si espera vender lo que va a producir. Y hoy el mundo no está muy receptivo para vender afuera lo que producís, porque está más en vendedor que en comprador. Y si entonces el consumo adentro te cae o no crece mucho, la inversión no es dable esperar que también vaya a crecer mucho. Claro. Y después te queda el gasto público y las exportaciones. Si las exportaciones, por lo que dijimos, no te están tirando mucho, Brasil mejora, pero hay sequía, te queda el gasto público y el Estado. El año pasado aceleró mucho el gasto, sobre todo en infraestructura, lo cual fue bueno y sirvió para que la economía el año pasado creciera poco pero crezca, pero ahora lo está ajustando de vuelta mucho, es decir, ajustes muy fuertes en obra pública, en gastos de capital. Entonces, digo, el salario como eje de gravitación de todas esas otras palancas que tiran para atrás, digo, es malo para la economía porque yo insisto en un punto, la Argentina tiene déficit de informalidad, déficit de estructura de trabajo, déficit de empleo, déficit de crecimiento. Entonces necesitamos crecer y crecer bastante y seguido. Entonces si tenemos un año que 2016 caemos, 2017 un poquito subimos, 2018 estamos ahí o nos amesetamos,
el panorama no es bueno para resolver los problemas estructurales, ¿no? Incluso, ¿qué te parece a vos, Víctor? Yo tengo la sensación de que estos números, que el poder adquisitivo cae un 8%, un 7%, un 5%, uno tiene la sensación de que es poco, que cuando uno va a comprar las cosas que necesita comprar para su vida habitualmente, es mucho más el impacto, o no lo viven así los trabajadores que representás. Yo creo que todo depende del ingreso que tiene el trabajador y en base al ingreso determina en qué gasta su salario. Entonces, si un trabajador gasta por el nivel de ingreso que tiene en alimentos, obviamente que va a sufrir mucho más la inflación. Bueno, en el caso de los jubilados, claro. Los jubilados gastan en servicios públicos, o sea, sus ingresos gastan en servicios públicos, en transporte, en medicamentos y en alimentos. ¿Y qué es lo que más ha subido, o sea, en este último tiempo? Entonces, obviamente que es impresionante la suma. por eso digamos, es nefasta la ley de reforma previsional quitándole poder adquisitivo a nuestros trabajadores pasivos, ¿no? Sí, también cobertura de medicamentos. Esta semana leí en algún momento, Mariano, que el gobierno en realidad no le preocupa que las paritarias pierdan frente al aumento de la inflación, porque lo que va a hacer es que en definitiva el salario en la Argentina, comparativamente con otros países de la región, se reduzca, y que ese es uno de sus objetivos. Sí, que puede ser uno de los objetivos, no me cabe duda. Creo nuevamente, yo no estoy de acuerdo, porque si vamos a plantear que Argentina va a competir en el mundo y va a tener una salida exportadora por salarios bajos, vamos mal, porque nosotros si tendríamos que tratar de competir por productividad, y de última, si lo vamos a hacer por salario, competir con Alemania, que paga en la industria más de $40 la hora, o con Noruega, que paga más de 60. Si vamos a competir con México, con China o Filipinas, que pagan $2-3 la hora, por más que nosotros hagamos perderle poder adquisitivo al salario en la Argentina, vamos a estar muy lejos de eso. Y además es un modelo que yo no quiero para la Argentina. La verdad que un modelo netamente exportador de salarios bajos no me gusta. Pero en este mundo encima, para que podamos hacer eso habría que bajarlo, y mucho, y me parece que no estaban dadas las condiciones políticas para que eso ocurra. Y un dato adicional, tampoco me extraña que el gobierno tenga como objetivo que el salario pierda este año, porque el salario es un elemento también del costo, como de la copa, por ejemplo, ¿no? Y en el costo de la copa también está todos los insumos, por ejemplo, importados, y están los servicios y las tarifas, y está la ganancia del que la produce. Si todo eso va para arriba, tarifas, tipo de cambio y lo que le pega a los insumos importados, la ganancia, lo único que le queda al gobierno como esperanza es anclar los salarios. Es cierto. Sí, decime, Víctor, lo último y cerramos. No, muy cortito, que hay algunos empresarios que simpatizan con el gobierno, que tienen esta idea de bajar salario para crear más empleo y demás, y una cosa así. En los 90 esto sucedió, se congelaron los salarios justamente y no se generaron empleo, y al contrario, se aumentó los niveles de pobreza. Muchas gracias a los dos por haber venido. Favor. Muchas gracias, muy amables. Ustedes también, gracias por haber estado ahí. Esto es Trabajo Argentino. Hasta la semana que viene. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.